Mi nombre es Cecilia Escobar y hoy les voy a hablar sobre qué es el gradiente electroquímico de la membrana. Podemos decir que es la variación del potencial eléctrico y químico a través de la membrana. El gradiente consta de dos partes. Tenemos que el potencial eléctrico y una diferencia en la concentración de productos químicos a través de una membrana. La diferencia de potenciales electroquímicos puede ser interpretada como un tipo de energía potencial disponible para el trabajo en una célula. Un gradiente electroquímico tiene dos componentes. En primer lugar, tenemos el componente eléctrico, que es causado por una diferencia de cargas a través de la membrana lipídica. En segundo lugar, tenemos que es el componente químico. Es causado por una concentración diferencial de iones a través de la membrana. La combinación de estos dos factores determina la dirección termodinámicamente favorable para el movimiento de un ion a través de una membrana. Mi nombre es Eduardo Ramírez y en este momento les hablaré sobre los líquidos corporales en el mantenimiento del gradiente electroquímico de la membrana. La composición de los dos compartimientos principales del organismo, el extracelular e intracelular, difieren en la forma significativa en su composición, lo cual es resultado de barreras de permeabilidad y mecanismos de transporte, tanto activos como pasivos, que existen en las membranas celulares. El líquido extracelular contiene grandes cantidades de iones, sodio, cloro y bicarbonato, más muchos nutrientes para las células como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. El líquido intracelular es muy distinto al líquido extracelular porque contiene grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fósforo. Los diferentes iones que están distribuidos en los compartimientos del líquido intracelular y el líquido extracelular aportan una carga eléctrica neta. El compartimiento intracelular no es eléctricamente neutro. Existen algunos aniones proteicos dentro de las células que no tienen cationes que los neutralicen, lo que otorga a las células una carga neta negativa. El compartimiento extracelular tiene una carga neta positiva. Algunos de los cationes no tienen aniones que los neutralicen. Como consecuencia de esta distribución dispar de iones es que los compartimientos no están en equilibrio eléctrico. En lugar de ello se encuentran en desequilibrio eléctrico. La diferencia de movimiento de los iones interviene en la carga eléctrica de la membrana en reposo. Esta genera un potencial de membrana que se define como la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana. Los fenómenos que causan el potencial son la combinación del gradiente de concentración y gradiente electroquímico. Los medios básicos por los que se crea el potencial de membrana son el transporte activo, difusión. El movimiento de estos iones va a generar una diferencia de carga en la membrana plasmática, un lado positivo y un lado negativo. ¿Qué es la ósmosis? Es el fenómeno que se produce cuando dos disoluciones de diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor concentración hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce de forma espontánea, es decir, que no tiene ningún gasto energético. Digamos que si nosotros tuviéramos dos disoluciones de agua y sal separadas por una membrana semipermeable que solo permite pasar el agua se movería de la disolución de menor concentración a la de mayor concentración sin necesidad de aportar ninguna energía. Aquí tenemos la imagen del desplazamiento del agua del hipotónico hacia el hipertónico. Objetivo 10. Papel de la presión hidrostática o osmótica en la ósmosis. Bien, para empezar a explicar este objetivo tenemos que saber o conocer qué es la ósmosis. Y la ósmosis es el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. También sabemos que es un transporte pasivo de moléculas, en este caso, moléculas de agua, en este ejemplo. Bien, ¿qué es en sí la presión hidrostática o osmótica? Porque es lo mismo, hidrostática que osmótica. ¿Cuál es su función principal? Y en este caso, la función principal de la presión osmótica es hacer un retén o un bloqueo. O, por ejemplo, una mano que hace presión sobre las moléculas que se encuentran en el lado intracelular de la célula, empujándolas hacia el borde de la membrana semipermeable. Y esto es lo que efectúa el bloqueo o
o el retén del paso directo de las moléculas de agua que se encuentran en el líquido extracelular. ¿Qué pasaría también si no existiese una presión osmótica en la célula? En este caso, la célula sufriría lisis, que viene siendo la ruptura de la membrana semipermeable, y esto causaría la muerte de la célula. Hola, mi nombre es Sara Hernández y este día les voy a hablar acerca de estos tres términos. La osmolaridad significa concentración osmolar expresada en osmoles por litros. Nuestra fórmula es OSM es igual a moles de partículas disueltas entre volumen de la solución en litros. La osmolaridad es la concentración osmolar expresada en osmoles por kilogramos. Nuestra fórmula es la cantidad de osmoles entre el kilogramo de solvente. La diferenciación entre estos términos es de que la osmolaridad mide la concentración de solutos en un fluido, evaluando el número de partículas en pesos de fluido en kilogramos. Y la osmolaridad es lo mismo, pero lo mide o lo pesa en litros. Ahora tenemos la tonicidad. La tonicidad es la capacidad de una solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua. En la tonicidad tenemos tres tipos. Tenemos la hipotónica, la isotónica y la hipertónica. Si el líquido extracelular tiene una menor osmolaridad en el líquido del interior de la célula, a eso se le dice hipotónica, porque hipo es menor que. Si el líquido extracelular tiene la mayor osmolaridad en el citoplasma, a esto se le dice hipertónica, ya que hiper es mayor que. Y por último, si el líquido extracelular es de igual manera, tanto como dentro y afuera de la célula, a esto se le llama isotónico. Gracias. Para hablar de transporte activo necesitamos que se cumplan dos características principales. La primera es la utilización de energía. La segunda es ir en contra del gradiente de concentración, siendo este el que nos indica que las moléculas se mueven desde donde hay más cantidad hacia donde hay menos cantidad. En el caso de la bomba sodio-potasio TPasa, lo que sucede es que en el interior de la célula se liberan 3 iones de sodio y únicamente se dejan entrar 2 de potasio. Esto siempre, como podemos ver en la imagen, yendo en contra del gradiente de concentración. Utiliza ATP para lograr liberar la energía que es la que va a movilizar los iones, ya que al no ir con el gradiente de concentración necesita una fuerza que logra empujar los iones hacia afuera y otros que los lleven hacia adentro. Podemos ver que es electrogénica porque mantiene la electronegatividad de la célula y colabora con 4 milivoltios para el potencial de la membrana. Ejemplos de cotransporte y contratransporte. Del cotransporte podemos decir que una sustancia pasa contra su gradiente, recibiendo la energía que libera otra sustancia que pasa a favor de su gradiente. Podemos mencionar un ejemplo y es la absorción de glucosa cotransportada con sodio en la mucosa intestinal. Aquí podemos observar una imagen donde está la glucosa y el sodio cotransportándose y van en un mismo sentido. Del contratransporte podemos decir que es algo similar al cotransporte, pero la diferencia aquí radica en que se mueven en sentidos opuestos o en sentidos contrarios. Y de este podemos mencionar unos ejemplos y es el intercambio de sodio con hidrógeno. Esto se da en los riñones, entra el sodio a la célula y sale el hidrógeno hacia la luz tubular. También otro ejemplo es el intercambio de sodio con potasio y calcio, que este se da en algunas células. Mi nombre es Jennifer Paredes y les explicaré la definición de estos tres términos. El soluto es una sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general suele encontrarse en estados
sólido y también lo podemos reconocer porque se presenta en una menor cantidad. El solvente es básicamente la cantidad mayoritaria de la solución y también se puede identificar porque contiene al soluto y también se presenta en una mayor cantidad. En los tipos de estado que podemos encontrar, el solvente es en estado sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo de solución es la agua salada. El agua es el solvente y la sal es el soluto. Para empezar, las soluciones cristaloideas. Estas son electrolíticas y o azucaradas que ayudan a mantener el equilibrio hidroelectrolítica. Aumentan el volumen intravascular y de manera de... si contienen azúcar, estas generan energía. Puede ser de tipo hipotónica, hipertónica e isotónica debido al plasma. De ahí las soluciones coloides tienen una presión oncótica y un alto peso molecular. Llaman soluciones electrolíticas a todas aquellas en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones. Estas soluciones se emplean cuando existe pérdida de agua y bases y se desea mantener el equilibrio hídrico y electrolítico con modificaciones mínimas en la composición del líquido extracelular. Estas soluciones se utilizan más que todo en el área médica y entre ellas podemos encontrar la solución de Hartmann, la cual está compuesta por sodio, cloro, lactato, potasio y calcio y está indicada en estados de deshidratación isotónica, entre otros. También está la solución de Ringer. Se dice que la solución de Hartmann como la de Ringer son casi idénticas, pues sus composiciones iónicas solo difieren un poco. La solución de Ringer está indicada en reposición hidroelectrolítica del líquido extracelular como en estado de deshidratación. También está la solución de Grifols, la cual está compuesta por cloruro, ácido clorhídrico para ajustes de pH y agua para preparaciones inyectables. Esta está indicada en estado de deshidratación hipertónica, compuesta por dextrosa monohidratada, cloruro y sodio, y se indica para deshidratación, desequilibrio electrolítico y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Y por último, la solución de Darrow, la cual está compuesta por agua, lactato sódico y cloruro sódico. Esta está indicada para reducir la cantidad de orina, un alto nivel de potasio en sodio en la sangre, trastornos del equilibrio ácido-base en el cuerpo, entre otras. La concentración osmótica se conoce como osmolaridad. Es la medición de concentración de solutos definida como el número de moles por litro de solución. La capacidad de una solución extracelular de mover algunos objetos hacia adentro y hacia afuera de una célula por osmosis se conoce como su tonicidad. La tonicidad de una solución está relacionada con su osmolaridad, que es la concentración total de los solutos en la solución. El hipotónico, hipertónico e isotónico son conceptos relativos. Describen cómo se comparan dos soluciones en cuanto a su osmolaridad. Por ejemplo, si la osmolaridad, que es la concentración de solutos de líquido dentro de la célula mayor que la del líquido circunstante, es inferior de la célula es hipertónico con respecto al líquido que la rodea, mientras que el líquido extracelular es hipotónico con respecto al interior de la célula.